En este video hablaremos sobre un tema muy importante y que aunque pasaron varias décadas desde que ocurrió, siguen teniendo repercusiones hoy: la reforma agraria en el Perú. Este proceso no fue simplemente una ley o una medida más del gobierno, fue un intento profundo de transformar el campo peruano y corregir desigualdades históricas que venían desde la época colonial. Para empezar, es importante saber que desde tiempos del virreinato las tierras en el Perú estuvieron en manos de unos pocos. Primero fueron los encomendederos, luego los hacendados. La mayor parte del territorio agrícola estaba concentrada en grandes latifundios, que eran explotaciones inmensas donde los dueños tenían poder casi absoluto. Los trabajadores en su mayoría eran campesinos e indígenas, vivían trabajando en estas tierras en condiciones de semi-esclavitud, con muy pocos derechos incluso después de la independencia del Perú. Esta estructura no cambió mucho. El agro seguía dominado por un pequeño grupo de poderosos terratenientes. Durante el siglo XX, especialmente entre el 1950 y 1960, el país comenzó a experimentar una creciente presión por cambios sociales. Se intensificaron las migraciones del campo a la ciudad y aumentó el malestar social, que se hicieron visibles las injusticias del sistema agrario. Las primeras reformas impulsadas por gobiernos democráticos fueron superficiales y no solucionaron el problema estructural. En 1968 el general Juan Velasco Alvarado llegó al poder mediante un golpe de Estado. Desde el inicio dejó claro que uno de sus principales objetivos era hacer una transformación radical en el campo peruano. Un año más tarde, en 1969, lanzó oficialmente la reforma agraria. Objetivos de la reforma agraria. Para entender por qué fue necesaria una reforma agraria tan radical, debemos analizar las causas profundas que lo originaron. La más evidente era la extrema desigualdad en la tenencia de la tierra. Se estima que solo el 0,5% de la población controlaba más del 80% de las tierras cultivables. Esto no solo era injusto, sino que también ineficiente. La mayoría de los latifundios no eran bien aprovechados y muchas veces quedaban semiabandonados, mientras que miles de campesinos no tenían dónde sembrar ni alimentar a sus familias. Otra de las cosas fue el abandono del agro por parte del Estado. Las zonas rurales carecían de servicios básicos como salud, educación, transporte o créditos agrícolas. Esta situación impulsaba la migración masiva hacia las ciudades, lo que a la vez generaba otros problemas como el crecimiento desordenado urbano y la pobreza de los cinturones de las grandes ciudades. También hubo una presión ideológica. En esa época, América Latina también estaba influenciada por las ideas de justicia social y muchos gobiernos empezaban a preocuparse por las condiciones de los campesinos para evitar estallidos sociales. El ejemplo de la Revolución Cubana en 1959 encendió las alarmas en la región. En ese contexto, Velasco decidió hacer una reforma desde arriba antes de que ocurriera una revolución desde abajo. Los objetivos de la reforma eran ambiciosos: eliminar el latifundismo, redistribuir la tierra de forma más justa, dignificar la vida de los campesinos, fomentar la producción nacional y sentar las bases de una economía agraria moderna y autónoma. Se buscaba también generar. ¿Cómo aplicó la reforma agraria? La reforma agraria fue implementada con rapidez en una escala nunca antes vista en el país. El 24 de junio de 1969, Velasco dio su famoso discurso: "El patrón ya no comerá más de tu pobreza", y con ello declaró oficialmente la nueva etapa agraria. El primer paso fue expropiación de los grandes latifundios. Estas tierras fueron declaradas de utilidad pública y el Estado las tomó como cambio de bono agrario. Se calcula que se expropiaron más de 9 millones de hectáreas en todo el país. Muchos de estos terrenos estaban en la costa, donde se concentraban los cultivos más valiosos, como el algodón y la caña de azúcar. Luego, esas tierras fueron retribuidas, pero no individualmente. En la mayor parte de casos se formaron cooperativas agrarias de producción CAPS, donde varios campesinos trabajaban en conjunto. La idea era promover la producción colectiva
compartiendo recursos, maquinarias y conocimientos. También existieron las sociedades agrícolas de interés social, SAIS, donde las comunidades campesinas participaban conjunto con el Estado en la gestión. Sin embargo, este modelo tuvo limitaciones. Muchos campesinos no tenían experiencia en gestión colectiva y la CAPS se volvió burocrática. La falta de capacitación y de apoyo técnico dificultó su funcionamiento. En varios casos se generaron conflictos internos y luchas de poder. También hubo problemas logísticos. Muchas veces el Estado no llegaba con el equipamiento necesario o los créditos no se entregaban a tiempo. A pesar de eso, la reforma fue una de las más extensas de América Latina en términos de área afectada. La consecuencia de la reforma agraria fue un logro muy importante por lo cual se eliminó el laudo latifundista, y ya que a esto se eliminó, se pudo dar a 300.000 familias terrenos, y por primera vez en su vida se sentían dueños de algo en su destino. Pero también hubo problemas en el modelo cooperativista. Aunque estaba bien intencionado, no se logró adaptar a varias zonas rurales, a lo cual la reforma agrícola cayó en varias regiones, a lo cual no era el resultado que se esperaba, porque el resultado era que crecían económicamente, pero en muchos casos ocurrió lo contrario. A esto se sumó que las políticas públicas no ayudaban a la mejora de la educación rural, ni en la salud, ni en la infraestructura. La tierra sola no bastaba, no había un sistema de apoyo sostenible. Durante los años 1980 las tierras volvían a ser fragmentadas a manos privadas, aunque ya no en la forma de grandes latifundios. En el agro quedó la situación de incertidumbre que aún persiste. Pero a pesar de sus fallos, la reforma marcó un hito, cambió la estructura del campo. El peruano dio la voz a los campesinos y abrió un debate necesario sobre la propiedad y el acceso a los recursos. Hoy, varias décadas después, la reforma agraria sigue siendo un tema de debate. Algunos destacan que fue una medida valiente que intentó corregir siglos de injusticia. Otros señalan que fue un proceso mal ejecutado que afectó la productividad y no logró modernizar el campo. Lo cierto es que el legado es mixto. Sin la reforma, quizás el Perú rural seguiría en manos de unas pocas familias. Con ella se dio un paso hacia la equidad, pero no se completó la transformación necesaria. El agro peruano sigue enfrentando grandes desafíos: pobreza, informalidad, baja competitividad y falta de acceso a tecnología. La reforma también nos deja una lección importante. Los cambios estructurales requieren no solo leyes, sino también planes integrales, acompañamiento, educación y participación real de los afectados. Hoy, pensar en el campo es pensar en el futuro del Perú. Un país que descuida su agro es un país que pierde sus raíces. Por eso, recordar y analizar la reforma agraria no es solo una tarea escolar, es parte de entender quiénes somos y qué tipo de país queremos construir. Gracias por ver este video, esperamos que haya sido claro, completo y que te ayude a reflexionar sobre esta parte fundamental de nuestras vidas. Bye.